Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer día de nuestro encuentro internacional, Pensar nuestro tiempo, en homenaje a Gadamer y a Bátimo. Vamos a comenzar las actividades del día de hoy con Alberto Morán Roa, con un trabajo titulado Narrar en una época posnarrativa. Vida, relato, temporalidad. Alberto Morán Roa es estudiante de doctorado en la UNED bajo la dirección de Alba Jiménez y Kilian Lavernia y becario predoctoral en la Cátedra de Investigación en Hermenéutica y Estética Críticas, ERCRITIA. Trabaja en ambos la experiencia de la temporalidad y el pensamiento contemporáneo, especializándose en la obra de Byung-Chul Han. Por favor, Alberto. Muchísimas gracias. Bien, ante todo, muchas gracias a las personas que hacen posible este evento, organización, asistentes, equipo técnico. Bien, pues sin más dilación, un momentito que pongo el tiempo para asegurarme de que no me paso. Vamos allá. Bien, en esta ponencia quiero presentar algunas reflexiones acerca de la naturaleza de la narración como punto de intersección entre filosofía y literatura, y cuya implicación pues encontramos en ámbitos como la vida, la historia o la temporalidad, o ya entrados en el análisis de lo contemporáneo, en cuestiones como la constitución de los relatos. En una cultura como la posmoderna, pues si volvemos a Lyotard, ya se planteó anteriormente, ¿no? La posmodernidad es una condición, es una cultura, lo dijo el profesor Francisco José Martínez, ¿no? Es decir, por eso ya todos somos posmodernos, es un ámbito cultural en el que todos en mayor o menor medida estamos configurados. Pues bien, una cultura como la posmoderna, caracterizada por el fin de los metarrelatos y las grandes narraciones, nos interpela, nos anima a hacernos la pregunta de qué papel juega el narrar, dónde se ha perdido la narración, dónde se conserva y cuáles son sus formas actuales, ¿no? Y si sigue pudiéndose narrar, con qué objetivo o desde qué, podríamos llamarlo, significados o conceptos basales. Planteadas las respuestas a estas cuestiones, esbozaré unas ideas sobre el papel de la narración en tres ámbitos. En primer lugar, la narración de la vida, como modo de reconciliación de la tensión entre identidad y diferencia, el papel del relato en la configuración de la narración y la relación de este con los datos, especialmente en lo que se refiere al ámbito del fact-checking. Y por último, la relación entre la narración y la constitución de una temporalidad que podamos llamar humana. Bien, punto primero, el papel de la narración. En Tiempo y Narración, Riquet señala la operatividad de la narración como, cita, agente cohesionador de lo múltiple y lo diverso en una unidad de sentido. Esta unidad se construye desde y al mismo tiempo configura el fondo prereflexivo y ordenador, el mundo, ¿no? Es decir, se crea desde un mundo y al mismo tiempo lo sostiene o lo transforma. Opera desde él, mediante él y sobre él. Hay un componente que me gusta llamar constitutivo y un componente constituyente en relación de codeterminación. Esta es, desde mi punto de vista, la esencia de la tesis de Carlo Michelsteder en La persuasión y la retórica, por la cual la retórica se entiende como un ejercicio que va más allá de lo lingüístico o lo literario, es decir, posee una dimensión existencial, social, material, es decir, constituye ese mundo, ¿no? Lo narrativo aparece, por lo tanto, como inasequible a cualquier idealismo o a cualquier subjetivismo, ¿no? Al ejercicio meramente voluntarista. Se narra desde el mundo, desde su constitución y desde su organización. La narración, por lo tanto, posee una faceta priorística, ¿no? Como señala Pedro Enrique García Ruiz, quien plantea que, cita, las estructuras narrativas inherentes a la experiencia humana de la temporalidad configuran horizontes de significación en las que se sitúan la comprensión del mundo y de nosotros mismos. La narratividad es una forma de producción de sentido. Responde, por supuesto, a lo que podríamos definir como una predisposición, ¿no?, hacia la narratividad y hacia unas necesidades primordiales de sentido. Este mundo prereflexivo, constituido por la narración, posee, observa Riquet acertadamente desde mi punto de vista, una dimensión normativa, valorativa y prescriptiva. Pero este carácter normativo, esto es importante tenerlo en cuenta, no tiene por qué hacerse desde la coerción, ¿no? Es decir, nada más errado sería que entender la narración por entero en estos términos, como una especie de imposición meramente externa, como una tenaza que aprisionase al sujeto y del que éste tuviese que emanciparse. Eso sería verlo en términos
estrictamente modernos. Por lo tanto, la dimensión normativa de la narración se encuentra, desde mi punto de vista, más próxima al poder eficaz y amable que describe Byung-Chul Han, y que procedo a mencionar la cita. Dice: más eficaz que la coerción y el deber es el método de hacer que los demás se metan en historias y se involucren en tensiones. Esta es también la esencia del mito, que llega hasta el presente y su cotidianidad. El carácter narrativo del mito también domina el entretenimiento, por eso es más eficaz que el imperativo moral y más imperioso que la razón y la verdad. Las formas narrativas de entretenimiento de los medios de masas contribuyen a estabilizar la sociedad, haciendo que las normas morales resulten habituales, consolidándolas como inclinaciones, como algo cotidiano y como la obviedad del así son las cosas. Es decir, consideración sobre la posmodernidad, ¿no? Aunque si Han se inscribe plenamente a la posmodernidad o no, es una cuestión de la que hay mucho que decir, ¿no? Es decir, Han no está diciendo, o el pensamiento posmoderno no está diciendo descartemos toda forma de verdad, toda forma de razonar, metamos a todo el mundo en narraciones. Lo que está diciendo es que esta manera de meter en narraciones e implicar en tensiones, ¿no? Resulta en imperativos más imperiosos que los de razón y verdad que digamos, van inscritos en esas propias narraciones. La narración, por lo tanto, constituye una interpretación, ahí volvemos a ello, lo múltiple. La narración, señala Guiquet, es una síntesis de lo heterogéneo que produce un relato unificado. Es así como las estructuras narrativas son capaces de acoger la diferencia, ¿no? Es decir, les son inherentes un acoger lo múltiple, lo diverso, la negatividad, incluso aquellos acontecimientos que pudiesen parecer contrarios a la direccionalidad de la narración, ¿no? El relato figura, por tanto, como producto de la acción de narrar, y cada fragmento del relato lleva ínsito el componente narrativo. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? El narrar, por tanto, está presente en el relato y sus partes, pues desde este acto se constituye. Esto es relevante a la hora de comprender su naturaleza, ¿no? Pues si entendemos el relato como algo meramente pasivo, que se limita a incorporar los datos, corremos el riesgo de pensar que basta con arrojar suficientes datos contradictorios para modificarlo o refutarlo. Veremos que no es así. El carácter activo del relato, consecuencia de su ínsito componente narrativo, lo convierte en dinámico. El relato no resiste a los datos porque sea impermeable, sino precisamente porque es permeable a estos y los integra, aunque sea para refutarlos. Pequeño inciso. Esto es esta cuestión que se plantea, ¿no? de las redes sociales como cámaras de eco, que no se escucha al oponente, etcétera, etcétera. Esto lo comentaba con unos amigos, decían, joder, no sé dónde estará esa cámara de eco, porque yo, decían, ¿no? Siendo una persona muy de izquierdas, en mi feed está continuamente lo que ha dicho el concejal de Vox en Tudela, o la última ocurrencia de tal persona, es decir, y lo mismo con estas posiciones. Claro, no es que imaginemos, ¿no? Es decir, por situarnos en estos polos izquierda-derecha un poco maniqueos, pero bueno, que por mor del ejemplo se entiende. Una persona en posiciones de derechas reaccionarias conservadoras de hace 30, 40 años desconoce que la izquierda tenga unas posiciones con respecto a la teoría queer, o que el marxismo se haya infiltrado en lo cultural, etcétera, etcétera. O sea, sencillamente está ajeno a todo ello. En la actualidad, en cambio, todos estos relatos lo que hacen es coger, ¿no? esa negatividad, esa diferencia, y lo integran. Por ejemplo, aunque sea para refutarlo, aunque sea para decir, pero esos son los datos del enemigo, esos son los datos de... claro, no es una cuestión de tirarle datos al relato para cambiarlo, ni mucho menos. Volveremos a ello en el punto correspondiente. Claro, pero el relato también limita, corta, separa. Es decir, no aspiran a ser omniabarcadores, no aspiran a dar a producir una cosmovisión. Dice Luciano Espinosa, ¿no? Supuesto de que esta peculiar violencia que filtra y simplifica, ¿no? Pero bueno, dice que esta peculiar violencia que filtra y simplifica es necesaria para que el mundo no nos asfixie, dice él, con su sobreabundancia y complejidad. Han también recoge este filtrado, pero no para reprochar que mutile, limite, ponga al otro lado del límite, sino para poner en valor este carácter selectivo, ¿no? Dice Han, la narración ejerce una selección, la ruta narrativa es estrecha, solo admite determinados sucesos, con ello impide la pululación y masificación de lo positivo. ¿Incide, por tanto, la narración en violencia? Bueno, quizá, pero solo en este momento de selección. No es en sí mismo violenta, no le va de suyo, no es necesariamente violenta. Volvamos a Han, ¿no? La violencia no es narrativa. Con la narración, que después de todo es un intento de intermediación, lo que comienza es el poder. Para Han, por lo tanto, no hay violencia, hay poder. ¿Por qué? Porque la violencia es
tal y como la entiende él, aniquiladora, atomizadora, no narrativa, mientras que el poder es productivo, elocuente, narrador. Precisamente por eso crea mundo. Es decir, puede ser que haya un acto violento que destruya, aniquila, atomiza, pero el movimiento posterior del poder es creador, narrador, articula mundo, etcétera, etcétera. No es una pura tierra quemada. Bien, si entendemos la narración como constitución del tiempo humano, Hiquet plantea que el tiempo se hace humano cuando se articula de modo narrativo. Es decir, el tiempo previo a su narración, este tiempo en bruto podríamos llamarlo, no es aún humano. Este tiempo original carece, por tanto, de aquellos atributos que le confieren al tiempo la acción narrativa, saber, coherencia, duración, sentido, vínculo entre los instantes, este tejido conectivo, ¿no? Pilar Ghilardi también plantea que es la integración de lo disímil lo que constituye este tiempo histórico frente al tiempo ahistórico y estéril. ¿Qué pasa entonces cuando la narración desaparece? ¿No? Cuando ese tejido conectivo desaparece, que se vuelve a esa experiencia del tiempo original y la vida se experimenta como una sucesión de instantes desligados. Hahn lo expresa diciendo que la desnarrativización del mundo refuerza la sensación de fugacidad porque hace la vida desnuda. Esta sería la diferencia entre aquellas teorías que plantearían que habitamos una temporalidad acelerada y aquellas teorías que plantean que vivimos una temporalidad que a mí me gusta llamar una temporalidad sincopada, ¿no? Lo que defenderían estas teorías es que, claro, si hablamos de una temporalidad acelerada, tendríamos que decidir, o tendríamos que ponernos de acuerdo en acelerada hacia dónde, acelerada en qué direccionalidad, mientras que si hablamos de una temporalidad sincopada, carente de ritmo, carente de tejido conectivo, pues ahí ya caben algunos matices más interesantes, como por ejemplo esta sensación permanente de el tiempo se acelera, los ritmos de vida son cada vez más rápidos y al mismo tiempo nos encontramos en esta especie de presente detenido que no cambia, que se mantiene estático, etcétera, ¿no? Es decir, desde esta perspectiva de una temporalidad sincopada pueden coexistir distintas percepciones de la temporalidad. Entonces, la narración aparece, si aceptamos estas premisas, puede aparecer como bálsamo, ¿no? Como alternativa, como salvavidas incluso. Sobre la narración filosófica, Luciano Spinoza afirma que sirve de freno y lubricante ante las brusquedades de un devenir acelerado, es decir, protege a la vulnerable vida humana del duro roce de la historia, ¿no? También añade, pues eso, ¿no? Que filosofía y literatura serían aliadas para combatir la unidimensionalización de la vida a manos de cualquier dogmática. En esta línea también se posiciona Odo Marquardt, ¿no? Cuando dice aquello de que las ciencias del espíritu compensarían los daños de la modernización al narrar, y que cuanto más avanza la objetivación, tanto más hay que compensar narrando. Tiene aquí una frase que siempre me hace mucha gracia, que dice, de lo contrario la gente se nos muere por atrofia narrativa. Bien, en este sentido también, pues, también se encuentra Hahn, ¿no? Para el cual el componente narrativo es algo de lo que carecería el crudo dataísmo, ¿no? El cual se agota, dice, con la igualación y la comparación, por lo que pone fin a la teoría en un sentido amplio, ¿no? Es algo puramente aditivo, detectivo, y la mera adición, ya lo hemos visto, no constituye relato, no constituye narración. Es decir, uno no apila un montón de datos y espontáneamente surge aquello, como una especie de homúnculo, ¿no? La narración. No es así. Entonces, pero como vamos a ver, es decir, porque hemos visto que, claro, la narración aparece como bálsamo si lo entendemos desde esta perspectiva, pero vamos a ver que esa actualidad tan hostil, pues también se apoya en narraciones, ¿no? Es decir, no tan grandes, no tan meta, pero narraciones al fin y al cabo, y es que en una época post-narrativa se sigue narrando. Bien, punto 2. ¿Qué entendemos post-narrativo? Adiós, intrigue histórica o la pequeña intrigue. Bien, la posmodernidad, por lo tanto, como cultura, como condición, ¿no? Incluye entre sus planteamientos una dimensión de conciencia, ¿no? Del fin del monopolio de estos grandes marcos del siglo XX. Bien, en la actualidad, pues eso, nos encontramos inmersos en un mundo regido, guiado, empujado, interpelado, ¿no? Provocado, podríamos decirlo con Heidegger, por fenómenos como, pues, la economía capitalista, la globalización, etc. Quintín Racionero tiene una observación muy interesante a este respecto. Dice, sería absurdo creer que todos estos hechos, ¿no? La economía capitalista, la globalización, no actúan estructuralmente como instancias reales de producción de fenómenos en el marco de la acción histórica. ¿En qué consiste, por tanto, el gesto posmoderno? Observar que, sin embargo, este reconocimiento, el de producción de fenómenos, no les presta, uno, ni otra significación, segundo, ni otra necesidad que la que procede de esta dimensión estructural.
¿vale? Es decir, los marcos que entiende la historia como metarrelato, lo que están haciendo es seleccionar los acontecimientos, ubicarlos en una linealidad narrativa, pero precisamente por esta linealidad selectiva de la que hablábamos antes, se tornan ciegos, por ejemplo, a sus propios fundamentos. Son, como dicen los chinos, son este faro que no se puede enfocar a sí mismo, precisamente porque esa luz solamente va en línea recta. En cierto modo, dice Han, la narración es ciega, puesto que solo mira en una dirección, solo siempre tiene un ángulo muerto. En esto consiste también el gesto postmoderno, en volverse hacia esos ángulos muertos. Añade Racionero, ¿no? Es decir, lo narrativo ni hace necesario al antecedente ni inevitable o no sometido a otras circunstancias posibles. Solo al precio de reducir la res gestae, las hazañas, a la lógica de la narración podría hablarse de una necesidad que englobaría, identificándolas ambas. Pero con esto, ¿no? con esta necesidad, lo que se dice es que los hechos tienen un significado y una articulación únicos, y que son ellos los que determinan la necesidad de una narración. Esto es lo que se impugna. La idea de que tienen un significado y una articulación únicos, ¿no? No que no tengan ningún tipo de significado, no que no tengan ningún tipo de... ¿no? Que no estamos hablando de relativismo, que no estamos hablando de nihilismo. Insistamos en ello hasta que penetre. Entonces, tanto Batimov como Lyotard señalan el carácter ideológico y literario de estas construcciones. Posnarratividad, por tanto, no significa fin, nulidad, superación total, como si hablásemos de una especie de paradigma, de vamos a dejar atrás el geocentrismo, no, sino adoptar una perspectiva que exponga el carácter y las contradicciones de estos proyectos, estos ángulos muertos, estos fundamentos que no se asumen. Lo pos, como lo resume Racionero, es un cambio de parámetros en la autocomprensión de las acciones, incluyendo la acción de narrar. Es un ejercicio de autocomprensión, ¿no? Dice Han lo siguiente al respecto de este fin de las narraciones. Dice, el muy lamentado final de los grandes relatos es el final de la época épica, de la historia como intrigue, que dota de una trayectoria narrativa de acontecimientos y por medio de una relación crea una significatividad. El final de la narración es más que nada una crisis temporal. Destruye cualquier gravitación temporal que pudiera reunir el pasado y el futuro en el presente. Esto es algo que no solamente lo señala Han, lo señala Frederick Jameson, lo señala Bumbre, en fin, hay un montón de autores que apuntan esto, ¿no? Entonces, sin compilación temporal, dice, el tiempo se desintegra. Hemos pasado del tiempo de la circularidad al tiempo de la linealidad a la temporalidad de puntos dispersos, ¿no? Como una especie de nebulosa. La posmodernidad, dice, digámoslo en alto para las filas del fondo, no es una afirmación ingenuamente feliz del final de la época narrativa. Los representantes del posmodernismo más bien diseñan estrategias del tiempo y del ser para contrarrestar la desintegración del tiempo. Añade Carlos Gómez, también el crítico, al respecto de esta intrigue, que supone una síntesis de multiplicidad, ya hemos visto que este es el elemento común. Se trata, pues, de una concordia discors, donde los elementos concordantes y discordantes han de coexistir, si bien los primeros han de alcanzar algún tipo de primacía, ¿no? Esto es lo que se ha perdido, por lo tanto, diagnostica Han. La historia como intrigue, no la propia intrigue, no la propia trabazón en una estructura de sentido, la unión de lo disímil en un relato. Esto no se ha perdido a un nivel histórico de metarrelatos, de linealidad histórica, etc. La intrigue, ya lo veremos, sigue gozando de una salud excelente. ¿Por qué puede punto tercero, perdón. Narrar la vida. ¿Por qué puede, en primer lugar, el relato apoyarse en la vida? Bueno, dice Carlos Gómez que debido a la cualidad prenarrativa de la vida misma, ¿no? Que viene a ser, me encanta esta expresión, una historia en estado naciente. Hemos visto que el relato, en cuanto constituido por la acción narrativa, queda dinamizado por esta. Pues bien, dado que la misma acción resulta en la constitución de la identidad narrativa que plantea Guéquet, es esperable que esta también posea un carácter dinámico, pero estructurado, ¿no? Dice Gómez que lo que llamamos subjetividad no es ni una serie incoherente de acontecimientos, ni una sustancialidad inmutable. Que narrar no significa producir individuos que sean como una especie de esencia metafísica inalterable. No, este era el objetivo de los metarrelatos, ¿no? Construir seres humanos de una determinada manera que sean completamente, ¿no? Que lleven a cabo, diría Baudrillard, el crimen perfecto, porque están totalmente subjetivados, constituidos por ello. Pero no es así, ¿no? Es decir, conforme al juego, dice Gómez, de sedimentación e innovación, nos interpretamos a la luz de relatos que nuestra cultura nos propone. Relatos que nuestra cultura nos propone, porque por supuesto que nos propone relatos y por supuesto que nos propone narraciones. Y esto lo entiende cualquiera que haya dado clases en bachillerato. ¿Por qué? Porque los propios estudiantes se entienden, a sí mismos y entienden estos años,
enteramente como preparación para X. En casos, por ejemplo, de colegios en zonas, por ejemplo, más desfavorecidas, es una cuestión de orientado a terminar esto para meterse en una FP o ponerse a trabajar en la obra o recogiendo lo que sea, ¿no? Y en otros casos como preparación a la universidad. Es decir, pero claro, nosotros, es que claro, aquí se ve que lo hemos interiorizado ya de una manera absoluta, porque nos sorprende. Es algo obvio, es algo de sentido común lo que decía Han. Deberíamos estar alucinados, es decir, que personas de 15, 16 años entiendan este periodo tan importante de plena efervescencia humana, creativa, de todo tipo, como un mero estadio previo, preparatorio, una pista de despegue, a estudiar algo que ni siquiera es porque te guste, es para tu incorporación futura al mercado laboral. Es decir, joder, si esto no es narrar la vida, decirle, no, pues la vida consiste en esto, que es una narración muy parca, sí, que es una narración muy cutre, sí, que es una narración desnuda, sí, que aboca a una temporalidad de... que es que luego te dicen, ¿no? Que es que parpadeo y estoy en la ESO, parpadeo y estoy en bachiller, parpadeo y estoy en primero de carrera, parpadeo y estoy en el paro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entre medias? ¿Dónde está este tiempo? ¿Qué ha pasado con este tiempo lleno de elipses, ¿no? Claro, narración no significa presentar una vida definida y determinada de principio a fin, como si fuese una especie de relato del elegido, ¿no? En este caso, sencillamente, plantear, bueno, pues tú estás en esta estructura de sentido y la estructura de sentido te llevará en esta dirección, lo quieras o no, como una especie de cinta transportadora. Entonces, claro, que estas narraciones no sean como aquellas grandes narraciones no significa que hayan perdido su componente narrativo, ni que sean, vamos, un fenómeno real y muy palpable, muy tangible. ¿Qué pasa entonces con los relatos? Bien, el relato no es en sí mismo más que una estructura, ¿no? Es decir, participa de la constitución de una identidad y de la visión del mundo. Entonces, claro, el relato puede ser el relato del progreso, por mencionar un relato que hace mucha ilusión cuando lo escuchas por primera vez, o puede ser una cuestión como la que estamos viendo, se mencionaba también ayer, ¿no? El relato de que el asalto al Capitolio no fue un asalto al Capitolio, sino que fue, esto es potentísimo porque lo ha dicho el propio Partido Republicano de Estados Unidos, lo ha llamado discurso político legítimo. O sea, en estas estamos. Esto también para cobrar sentido, ¿no? Es decir, cultura de la cancelación no es que a una persona particularmente rijosa se le señale la rijosez, sino esto, o sea, el hecho de que estemos hablando de que un fenómeno con 5 muertos es discurso político legítimo. Pero bueno, entonces, claro, Luciano Spinoza dice, nada parece escapar al contagio del relato que fascina y conmueve, volvemos a Han. Por eso resulta tan peligroso, dice, su uso indiscriminado con el propósito final de convencer y arrastrar sin reflexión suficiente. El riesgo es que el argumento de la ficción aplaste al argumento del razonar. Encuentro problemática esta separación estricta, pero no tengo tiempo para entrar en ello, ¿no? Aunque también puede ser un excelente vehículo para transmitir informaciones. Dicho lo cual, claro, entonces, por lo tanto, es falso que el dato mate al relato. El dato se integra en la narración. El dato se integra en la narración. Si tú a una persona dentro del ámbito antivacunas le dices, oye, que el dato es tal, el dato nunca viene de la nada. El dato siempre viene de alguien. Y por lo tanto, lo que van a decir, bueno, ese es el dato, esas son las informaciones que te proporcionan las farmacéuticas que están compradas hasta la última. Y, es decir, no se trata de... No es un aislamiento, es que también esto es una visión un poco infantilizadora, ¿no? Entender como que las personas que se tragan estos relatos es porque están poco informadas, es porque no escuchan, es porque no tienen suficiente información, ¿no? Como si fuesen el mono este que se tapa las orejas. Tienen esa información, lo que pasa es que ese relato en el que están inscritas y que las constituye, o que constituye una parte muy importante de sus vidas, es una máquina fagocitadora y adaptadora y que gestiona lo disímil y lo integra con una eficiencia pasmosa y a una velocidad increíble. Es lo que decía Terry Pratchett, ¿no? Para cuando la verdad se empieza a atar las botas, la mentira ya ha dado 7 veces la vuelta al mundo. Entonces, y bueno, hay unas reflexiones muy interesantes de Boris Groys al respecto de cómo esta pugna del relato se lleva a cabo en la actualidad en Internet, pero la reservo para responder alguna pregunta y así. Vale. Entonces, por último, conceder duración a la temporalidad. Me quedan 6 minutos. A partir de la estructura de sentido en la que se enmarca la vida, ¿no? Pues este nivel es el original y natural a partir del cual se plantea cualquier otra expectativa, perspectiva o posición. La temporalidad también pasa a estar estructurada, ¿no? La narración estructura la temporalidad,
crea ese tiempo humano del que habla Geike. Claro, si no tenemos pues, esta narración, lo que tenemos es una temporalidad desestructurada, sincopada, ¿no? Dice Han. Aquí estoy hasta cierto punto de acuerdo o en desacuerdo con él. Dice, el capitalismo no narra, solo cuenta. Bueno, dice, priva el tiempo de toda significación, profana el tiempo reduciéndolo a tiempo laboral, ese fin de semana que solamente es tiempo de descanso para el lunes, ¿no? Esta falta de tensión narrativa también imposibilita que la narración se cierre con sentido, nada termina a tiempo, ¿no? Va saltando infinitamente de un acontecimiento a otro sin conseguir avanzar, sin llegar, lo que mencionaba de la temporalidad sincopada, ¿no? Esto configura un tiempo de puntos, un tiempo, dice muy poéticamente, sin aroma. El tiempo comienza a tener aroma cuando adquiere una duración, cuando cobra una tensión narrativa o una tensión profunda, cuando gana en profundidad y amplitud, cuando gana, aquí Han es súper heideggeriano, aunque no lo dice, cuando gana en espacio. El presente, por lo tanto, aparece desvinculado de pasado y futuro. Lo plantea Frederick Jameson y lo plantea Boris Groys. Dice, el presente ha dejado de ser un punto de transición entre pasado y futuro, volviéndose, en cambio, el sitio de la escritura permanente, tanto del pasado como del futuro. Por eso hay movimientos revisionistas, por eso hay tantas visiones del futuro en clave de distopía, es decir, pero de muchos tipos. O sea, usted le pregunta a una especie de persona fanatizada por el ámbito derechista si la amenaza es el cambio climático y dice que no, que la amenaza no es el cambio climático, la amenaza es la teoría del reemplazo. Claro, volvemos a esta temporalidad, ¿no? A esta visión del futuro constituida, pues eso, en base al relato. Dice Groys, de una constante proliferación de narrativas históricas que escapan a cualquier apropiación o control individual. Esto me parece una observación crucial. Anda que no hubo un montón de políticos que intentaron hacerse con el control de QAnon, el movimiento conspiranoico que sirvió para atizar en la insurrección. Es que ni el propio Trump consigue controlar plenamente este fenómeno. Cuando dijo que las vacunas habían sido mérito suyo, se le echaron encima, hubo deserciones masivas en el movimiento. O por lo menos deserciones de defender al propio Trump. ¿Vale? Entonces dice, continúa Groys, hoy estamos atascados en el presente, tal como se reproduce a sí mismo. Simplemente pues, perdemos el tiempo sin invertirlo de un modo seguro, sin acumularlo, ya sea utópicamente o heterotópicamente. En esta línea, por lo tanto, también lo hemos visto, se posiciona Han. Bien, ¿de qué se trata entonces? ¿De volver a las grandes narraciones? ¿De volver a los...? No, también se planteó ayer que estemos en este escenario no significa que tengamos que dejar la puerta abierta a cualquiera que se manifieste en contra de esto. Es decir, alguien que diga, no, soy anticapitalista, pero para volver a esta narración jerarquizada en la que tú te callas y tú te vas a la cocina. Hombre, no, vale. Es decir, no es una cuestión tampoco... Esto dice Han que es una cuestión también de recuperar los rituales, porque tienen este componente de estructura del tiempo. No estoy de acuerdo, ¿no? El propio Groys dice que no es que los rituales hayan desaparecido, es que se han democratizado y globalizado, ¿no? Y eso no significa que hayan desaparecido. ¿De qué es una cuestión, por lo tanto? A mí me gusta mucho algo que plantean tanto Groys como Han, que es recuperar un cierto componente contemplativo, ¿no? Que está tan desacreditado desde el siglo XIX, pero, en fin, contribuye a dar una cierta estructura a la temporalidad. Dice Han que no se trata de lamentar la pérdida de la época de la narración. El final de la narración, el final de la historia, no tiene por qué traer consigo un vacío temporal. Al contrario, da lugar a la posibilidad de una vida que no necesita ni teología ni teleología, y que a pesar de ello tiene su propio aroma, pero requiere una revitalización de la vida contemplativa. Esto por un lado. Y por otro lado, desentrañar, ¿no? Vamos a hacer pedazos hasta encontrar los significados basales y los conceptos basales en los que se plantean las narraciones. A ver si demostrando sus incoherencias, por ejemplo, va a ser más eficaz que tirarles datos a la cabeza, que ya hemos visto que no funciona de ninguna manera, ¿no? Entonces, estos serían pues igual un poquito componentes para movernos, ya digo, en esta época postnarrativa, que ya hemos visto que no es de nulidad, no es de dejar atrás, ¿no? Esto era lo que aspiraba a hacer, básicamente, plantear, esbozar algunas ideas, algunas pequeñas pautas, algunas pequeñas reflexiones, y nada más que eso. Espero que haya quedado bien. Muchísimas gracias.